Hermanos, reciban un saludo afectuoso del grupo de liturgia. Les compartimos las lecturas del 28º domingo del tiempo ordinario. Del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los días y los años de males y congojas. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Sácianos, Señor, de tu misericordia. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios.
Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando salía Jesús al camino, de nuevo en camino, la meta hacia donde va no se menciona, por los dos anuncios de la pasión que ha predicho y las varias etapas indicadas hacen suponer que la meta es sin duda Jerusalén, donde se cumplirá el destino del Hijo del Hombre. En este contexto del anuncio de la pasión, se narra que un hombre se le acercó para que le enseñara el camino de la vida eterna. El pasaje está bien delimitado por una llegada y por un alejarse, pero es imposible leerlo y entenderlo sin la relectura que Jesús y sus discípulos hacen de lo ocurrido. Solo así nos encontraremos inmersos en la lectura que el mismo Marcos hace con todo detalle. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Quien habla es un hombre de fe, cree en la resurrección y en la vida futura y quiere alcanzarla, pero también es una persona que al mismo tiempo no la considera solo un don, como lo es toda herencia. Quiere merecerla. Por esto se dirige a Jesús, le menciona el cumplimiento de los mandamientos. No los elenca todos, solo los que hablan de las relaciones con el prójimo. Y este hombre no se da cuenta que Jesús ha tocado el punto crítico. Los mandamientos que se refieren a Dios son fáciles de practicar si se prescinde de los segundos. Solo quien se examina con seriedad sobre los segundos puede decir que ha observado los primeros. Este pasaje presenta las riquezas como obstáculo para quien desea seguir a Jesús. El rechazo a la invitación por parte de este hombre rico tiene su origen en su imposibilidad de adoptar el estilo de vida itinerante y sencillo de Jesús. Se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Este hombre dice no. La expresión que utiliza Marcos da la impresión de una gran piedra que obstaculiza el camino hacia la vida eterna. No tiene el valor de aceptar el desafío de Jesús, que le pide vender sus bienes, dar lo recibido a los pobres y seguirlo. El camino de la vida consiste en enriquecerse delante de Dios, volverse sus discípulos y emprender el camino que ahora se vuelve un don de sí hasta la muerte. Solo quien pierde la vida en este mundo la encontrará en la vida eterna. El mensaje de este texto es claro. Quienes desean seguir a Jesús deben cultivar voluntariamente
un modo de vivir sencillo al servicio de la misión apostólica y no permitir que las preocupaciones terrenas interfieran con el desarrollo de la misión. Jesús mirando a su alrededor. Esta segunda parte trata indirectamente la posición privilegiada de los que son material o económicamente pobres, haciendo una reflexión sobre cuán difícil es para los ricos desapegarse de sus bienes para entrar en el reino. La lógica de este tema se expresa de una manera muy clara en la serie de las bienaventuranzas y de los ay de San Lucas. Bienaventurados los pobres, pero ay de ustedes los ricos. Esta pobreza es exaltada en el Magnificat de María. La idea de la opción preferencial de Dios por los pobres se desarrolla de forma indirecta en el Evangelio de Marcos, en particular con las declaraciones de Jesús respecto a cuán difícil es para los ricos y quienes tienen muchos bienes entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Jesús, solo en este pasaje, Marcos los llama hijitos, una palabra con un valor afectivo e indica la emoción de quien habla en una determinada situación y su relación con los discípulos. Están atemorizados, pero no se van. Jesús está triste por el alejarse de quien lo había mirado con afecto, a quien había propuesto en vano su ideal de vida. Jesús ha venido a mostrar el camino y lo indica también a sus discípulos, repitiendo: ¡qué difícil! Ante esas palabras, los discípulos se asustan aún más. Entonces, ¿quién puede salvarse? Salvarse no está en manos de los hombres. La salvación es un don gratuito de Dios y no puede ser merecida. Entonces Pedro le dijo a Jesús: para salvarse es necesario tomar distancia de las riquezas y seguir a Jesús. La primera acción no basta, se necesita la segunda. San Beda dice: muchos abandonan las riquezas, pero no siguen al Señor. Sigue al Señor quien lo imita y sigue sus pasos. Pedro, confrontando su vida y la de sus compañeros con la enseñanza de Jesús, se siente capaz de decir estas palabras. Su primera afirmación es verdadera: lo hemos dejado todo. La segunda es discutible: para seguirte. Ciertamente, a pesar de tantas dificultades e incomprensiones, no abandonan a su Maestro. En la primera lectura, la preferí a los cetros y a los tronos. Es la célebre oración de Salomón con la cual pide la sabiduría para gobernar. La superioridad de los bienes espirituales en relación a los bienes materiales es uno de los temas más presentes en la literatura sapiencial. La luz de la sabiduría es preferible incluso a la luz del sol, porque éste se esconde durante la noche, mientras la luz de la sabiduría no se apaga jamás. En la segunda lectura, Dios está presente y operante en su palabra. Por esto se pone en evidencia otra característica de esta palabra: más penetrante que una espada de dos filos. Ella conoce todo, aun los secretos más recónditos del corazón del hombre. Hermanos, el grupo de liturgia agradece su atención. Dios los bendice.